Así es, compañeros, como les mencionaba al inicio, en diciembre se cumplen 6 años de la aprobación de la ley 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género. Fue una ley que tuvo un proceso de discusión bastante amplio, que fue impulsado por la sociedad civil, en particular por los colectivos de mujeres que luchan justamente por sus derechos. Es una ley que, protocoliza cómo debe ser la atención frente a situaciones de violencia que sufren las mujeres, no únicamente violencia física, violencia verbal, sino otros tipos de violencia también. Esta fue una ley que en el proceso de discusión y de aprobación parlamentaria, tuvo muchas resistencias, resistencias de tipo político, ideológico, también educativo, distintas resistencias, y un panel que se configuró ayer, invitado por la asociación, el colectivo, en realidad la cooperativa Mujer Ahora, que es una cooperativa que trabaja justamente en la defensa de los derechos de las mujeres y su acceso a la justicia, estuvo conceptualizando qué ha sucedido en estos 6 años con esas resistencias y también de alguna manera cómo esas resistencias se han convertido, se han generado o han sido pie para distintos mitos alrededor de esta ley, que lo que hacen es impedir el cumplimiento de esta ley e impedir que las mujeres accedan plenamente a la defensa de sus derechos y a una vida libre de violencia basada en género, justamente. Cuando hablamos con Marina Morelli, que es una abogada que es especialista en estos temas y que además es impulsora, es creadora, fundadora y está en Mujer Ahora, esta organización como les mencionaba, nos decía que esta ley, que tiene tantas dificultades para cumplirse al pie de la letra, para cumplirse en su totalidad, como está expresada en estos casi 100 artículos que tiene, las razones por las que no ha logrado cumplirse en términos de cantidad de funcionarios asignados para la justicia especializada, de capacitación, de formación, también de atención en los distintos servicios y de conocimiento por parte de las mujeres de esta ley, tiene que ver con una falta de voluntad política. Por eso fue que le consultamos en primera instancia en esta charla, como les digo, sobre mitos y resistencias de la ley 19.580, le consultamos a Marina Morelli, en qué momento estaba esta ley y qué era lo que faltaba de alguna manera para poder entablar una conversación con el Estado, con los distintos agentes del Estado, para lograr efectivizar los derechos de los que habla esta ley. Conversar con el Estado es algo que teníamos muy aceitado desde la recuperación democrática. O sea, el Estado sabe que las organizaciones de mujeres no estamos en un concurso de belleza, o sea que no estamos peleando por ser Miss Simpatía para quienes gobiernan. Saben cuál es su función. Lamentablemente, desde el 2020, desde que se instaló esta última administración gubernamental, hemos visto que no están entendiendo mucho el funcionamiento y hay cuestiones graves que han pasado, como la exclusión de la Red Nacional contra la lucha contra la violencia doméstica y sexual, que fue excluida de las mesas de rendición de cuenta de los 25 de noviembre, que era histórico que el Estado fuera y anunciara que había hecho las cosas bien, lo que considera los desafíos por delante, y que la red tuviera su lugar en esa mesa para poder dar la visión de la sociedad civil, porque estamos hablando del Consejo Nacional por una vida libre de violencia hacia las mujeres. Y sin embargo, desde el 2020 eso no lo hemos vivido. En los 4 años que va a ser que lleva esta administración de gobierno, el presidente no tuvo 5 minutos para poder recibir a la red. En democracia creo que va a ser el primer presidente que no tenga un lugar en la agenda para poder recibirnos, y eso es sumamente grave. Julia, hablabas de los mitos de esta ley. ¿Cuáles son esos mitos? Justamente en la última mesa de este evento se organizaron distintas expertas del derecho para responder con realidad, con cuál es la realidad sobre 10 mitos vinculados a esta ley. Nosotros les vamos a presentar 5 de estos mitos que nos parecieron, de alguna manera, los más sonados, seguro les van a sonar, para también
contrastar, informar, porque hay mucho de información en la intención que se tuvo en este panel y la intención que tienen estas expertas que trabajan en esta temática para intentar informar acerca de esta ley y qué es lo que realmente dice la ley. Uno de los primeros mitos que trabajaron es que la ley 19.580 culpabiliza a los hombres por ser hombres. Bueno, más allá de que la ley en realidad casi no dice la palabra hombre en sí, más allá que para hablar de un principio de igualdad, lo que mencionaban en este panel es que la ley determina a la mujer como destinataria de la violencia, pero en ningún momento determina quién la ejecuta. Es decir, es la mujer que puede llegar a ser víctima de esa violencia, pero no dice que únicamente el hombre es quien ejecuta esa violencia. De hecho, eso está en el artículo 4 de la ley, que dice que quedan comprendidas tanto las conductas perpetradas por el Estado o por sus agentes, como por instituciones privadas o particulares. Es decir, no aclara en ningún caso cuál es el género de quién puede realizar esta violencia que está penada, digamos, en esta ley. Vamos a ver el siguiente mito, el mito número 2, que dice: los hombres van presos porque vale más la palabra de la mujer. Se ha hablado mucho sobre esto, se ha hablado mucho también sobre las denuncias falsas, por ejemplo, y lo que mencionaban ayer estas expertas es que la ley de violencia hacia las mujeres basada en género refiere al Código del Proceso Penal, no genera un nuevo proceso judicial, refiere al Código del Proceso Penal, y el Código del Proceso Penal justamente señala que cualquier delito hay que probarlo. Y de hecho ayer en este evento, en el programa, había una instancia en la que se discutía un montón sobre las pruebas, porque no vale únicamente la palabra y el relato, sino que es necesario demostrar lo que sucede en cualquier tipo de delito y en los delitos que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres también. De hecho, estaba la ex fiscal Darvinia Viera y estuvo explicando muchísimos casos que tenían que ver con esto, justamente cómo es necesario para la Fiscalía tener pruebas en este tipo de casos especialmente. Vamos a ver ahora el mito 3, que lo que dice es que la ley de violencia basada en género es inconstitucional. Desde que se aprobó en diciembre de 2017, como lo decíamos, se elevó varias veces ante la Suprema Corte de Justicia pedidos de inconstitucionalidad por esta ley, y lo que mencionaban ayer las expertas es que la Suprema Corte de Justicia no hizo lugar a ningún recurso, y que además es una ley que hace que el Estado cumpla con sus obligaciones, porque el Estado tiene ratificados convenios internacionales que tienen que ver con la violencia de género, y esta ley lo único que hace es justamente regular y normar que el Estado cumpla con sus obligaciones. Vamos a ver el mito número 4, que dice que los hombres no tienen una ley que los proteja de la violencia de las mujeres. Es decir, que en el otro sentido, digamos, por decirlo de alguna manera, no habría algo que proteja a los hombres. Y la realidad que comentaban ayer es que la ley 17.514, que es la ley de erradicación de la violencia doméstica, no se derogó con la ley de violencia hacia las mujeres basada en género. Esto quiere decir que si hay una situación de violencia en una pareja, dentro de la familia, de violencia doméstica, que tenga que ver justamente con ese ámbito familiar, hogareño, doméstico, eso aún se puede denunciar. No es que se sustituyó la ley de erradicación de la violencia doméstica por la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, sino que están ambas presentes. Y vamos a ver el último mito, que dice que la ley de violencia hacia las mujeres basada en género viola el principio de inocencia. Y esto es algo que se escucha muchísimo por esto que les voy a explicar ahora, que explicaron también ayer las expertas. La ley dispone medidas cautelares de protección urgentes para cuya determinación se deberá considerar las características de los hechos que se denuncian y en particular su gravedad y periodicidad, así como los antecedentes que pudieran corresponder. Este es el artículo 61 de la ley, justamente, que lo que cuenta es que esas medidas cautelares de protección no violan el principio de inocencia, y además no solo no violan el principio de inocencia, sino que para dar medidas cautelares de protección a una mujer que pueden tener que ver con la restricción de acercamiento, que pueden tener que ver con una tobillera, en ese caso se necesita una evaluación judicial para poder brindarlas. Así que
último mito que también ayer se contrastaba con la realidad de lo que dice la ley. Y ayer, durante este mismo evento, estuvo la organización Mujer y Salud en Uruguay, MISU, que estuvo comentando una investigación que realizó a propósito del Poder Judicial y cómo el Poder Judicial, los magistrados y magistradas del Poder Judicial que evalúan, por ejemplo, las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales de apelaciones, muchas veces vinculados al género, cómo trabajan, quiénes son, cuáles son sus preferencias. Y atención a esto que Liliana Brazinskas estuvo comentándonos ayer y que tiene que ver con este estudio que hicieron de cómo cuando no hay preparación y cuando no hay capacitación entran, bueno, los criterios personales y la discrecionalidad a jugar en estos casos. Vemos cómo de esta poca información que tenés sobre los magistrados, de los que encontramos que tenían expresión religiosa, manifestación religiosa, cuando estudiamos las sentencias que habían emitido en términos de componentes de derechos sexuales y reproductivos, nos encontramos con que usan textos religiosos, ¿no? Particularmente encíclicas de la Iglesia Católica para fundamentar un fallo de la justicia, en un Estado laico, que hay que acordarse siempre, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es una de las preocupaciones. Si no hay una formación teórica, técnica, profesional de quienes actúan, lo van a hacer desde su sistema de valores, desde su sistema de creencias, y eso genera discrecionalidad en un fallo judicial, ni más ni menos, que va a determinar el futuro de esa persona, las condiciones de vida de esa persona. La formación en género es optativa y la formación en derechos sexuales y reproductivos simple y llanamente no existe. Por lo tanto, esto es crucial, es urgente, debe entrar, porque además tenemos leyes que deben ampararse porque reconocen estos derechos.